con el objeto de controlar el tránsito ilegal de alimentos a la zona de seguridad fronteriza y de esta manera contribuir a la prevención del contrabando hacia países vecinos. Con esta medida continuaremos, por tanto, garantizando la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas a precios justos. Lamentablemente, hoy por hoy podemos ver, y la sociedad boliviana ha demandado controlar este traslado de alimentos de la producción nacional hacia las zonas fronterizas. Por suerte, los bolivianos, hermanos y hermanas productores, están produciendo los alimentos y esos productos están siendo trasladados hacia las zonas fronterizas y de ahí sale de contrabando hacia países vecinos. El decreto supremo básicamente establece que el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad va a establecer las siguientes medidas de prevención y control. Va a establecer una lista de alimentos sujetos a control. Hoy por hoy necesitamos controlar, por ejemplo, el traslado de alimentos como el arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, papa, incluso verduras y el ganado en pie, entre otros productos. Estos productos a controlar van a ser determinados por este Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y las mismas van a ser controlados. Para el control vamos a emitir los certificados de abastecimiento en áreas fronterizas que van a servir para controlar el traslado de volúmenes suficientes para garantizar primero el abastecimiento de alimentos a estas zonas fronterizas. Eso quiere decir que los hermanos y hermanas que viven en las zonas fronterizas, como en el Desaguadero, por ejemplo, van a ser abastecidos con suficiente alimento para que no sean afectados. Productos que se trasladan en demasía, obviamente, van a ser sujetos a control y decomiso, ¿no? Se va a realizar un registro de proveedores únicos para la distribución y comercialización de alimentos para la población en estas zonas fronterizas. Por otro lado, es necesario aclarar que esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico. Hay hermanos y hermanas de las fronteras que llevan en menor cantidad sus alimentos, no van a ser alcanzados aquellos y tampoco las comunidades que se ubican en el trayecto que se traslada a las zonas fronterizas. Tampoco la exportación formal de alimentos, debido que esta exportación formal cuentan con la declaración de exportación DEX que los habilita a transitar libremente sus productos para su exportación y llevar sus productos hacia otros países. Asimismo, para mejorar la supervisión y control de lucha contra el contrabando, el Ministerio de Defensa va a gestionar la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en los municipios fronterizos. En todo caso, esta norma está dirigida básicamente cuando exista la contravención de esta norma en el marco de la Ley 100, delitos y sanciones, que modifica el artículo 181 del Código Tributario, señala que comete delito de contrabando de exportación agravado cuando se transporte o intente extraer alimentos sin cumplir los requisitos legales. Será sancionado con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos de delito. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a la cabeza del hermano presidente Luis Arce, escuchando también la sentida necesidad del pueblo de controlar estos productos que están siendo trasladados para fines de contrabando y el pedido de profundizar la lucha contra el contrabando y la especulación de precios que ocasiona esta actividad en los alimentos de la canasta familiar, está implementando esta medida para cuidar la economía del pueblo boliviano. Ese es el objeto del decreto supremo que hoy se ha aprobado e inmediatamente se va a trabajar en la reglamentación para su puesta en funcionamiento. Bueno, vamos a dar paso ahora a las 3 preguntas continuas. Bolivia TV, Cadena A y ATV sobre el tema, por favor. Adelante, Bolivia TV.
Gracias, ministro. Buenas tardes. Leonardo Mena, de Bolivia TV. En cuanto al control, ¿quiénes van a ser efectivos este control? ¿Qué autoridades están autorizadas precisamente a desarrollar el decomiso? Y entiendo que tiene que ver también con la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de que las Fuerzas Armadas actúen en este sentido de controlar el contrabando en las fronteras. Cadena A, por favor. Ministro, buenas tardes. Javier Castellón, en vivo para Cadena A. Ministro, en cuestión de estos controles, ¿cómo va a ser también para los productores el volumen de trabajo que ellos tienen y también minoristas que se han visto perjudicados por el alza de precios por intermediarios que estarían teniendo la especulación correspondiente? ATV. Gracias, ministro. Vania Luján, periodista de ATV. Buenas tardes. Este consejo que se está conformando, ¿dónde las personas tienen que ir a registrarse y qué tipo de productos tienen que ser necesariamente registrados para poder tener esta transitabilidad? Muchas gracias. La medida básicamente se va a ir implementando en función de la inmediata necesidad, por ejemplo, en la zona fronteriza de Desaguadero, Puerto Suárez, por ejemplo, ganado en pie que se está trasladando desde los centros productivos hacia esas fronterizas en demasía. Llegan hacia las zonas fronterizas y después ese ganado en pie supuestamente está siendo llevados hasta los otros países. En ese sentido, hay instancias encargadas de controlar este traslado de manera legal. Está involucrada SENASAC, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, Aduana Nacional a través de sus instancias pertinentes, y también va a contribuir el Viceministerio de Comercio Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Como la norma establece, estas van a ser las instancias que van a coadyuvar en el marco de sus responsabilidades. Está bien, se ha determinado el coadyuvar con los militares, el control de las zonas fronterizas. Estos efectivos militares también van a tener la posibilidad de utilizar esta norma en el marco de que esta norma establece de que existan ciertos documentos que respalden el traslado de estos productos. Aquel que no tenga esos productos básicamente van a ser decomisados y sancionados como establece la norma pertinentemente. Los productos que se tienen que controlar van a ser estudiados debidamente y determinados por el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad. Este Consejo está establecido, conforman el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Ministerio de Planificación, quienes van a determinar qué productos van a ser sujetos de control en función de este decreto supremo. En ese sentido, no es necesario que personas naturales o hermanas bolivianas puedan adscribirse a este consejo, sino el consejo va a determinar qué productos son los que se van a controlar. A los hermanos y hermanas que viven en las zonas fronterizas, hemos tenido la socialización de esta norma para su aplicación. En ese sentido, hemos tenido reuniones con las autoridades de Desaguadero, de Bermejo, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Acuiba, quienes han manifestado su conformidad de aplicación de este decreto supremo. Sin embargo, nos han pedido que apliquemos a productos específicos que son de mayor preocupación en este momento. Por eso el tema de arroz, el ganado en pie, carne de res, de cerdo, huevo, etcétera, serán los productos que inicialmente entrarán en fase de control. Los otros productos que son de consumo de los hermanos y hermanas que viven en las zonas fronterizas y que tal vez posiblemente están comercializando, van a continuar con el esfuerzo, con el trabajo pertinente. Entonces, estimo que inmediatamente cuando reglamentemos este decreto supremo en estos días, vamos a hacer la aplicación efectiva de esta norma. Ministro, por favor, hace unas horas nada más se ha reportado que hubo enfrentamientos de esta gasificación en una intervención de contrabando en la carretera Oruro. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo es que se va a lograr el control de las fronteras si es que ya se están registrando enfrentamientos? Normalmente hay esos especuladores intermediarios que están llevando de contrabando
Nosotros pedimos ahí a la población boliviana denunciar a esos hermanos que están queriendo sorprender llevando el alimento hacia las zonas fronterizas. Es cuando nosotros necesitamos ese alimento aquí en el territorio nacional para alimentar al pueblo boliviano y no afectar los bolsillos de la ama de casa boliviana. Lamentablemente hay pues contrabandistas que están queriendo enfrentarse con los cuerpos de seguridad y de control y ahí valorar también a los efectivos que están controlando este proceso de traslado ilegal de alimentos, y ahí tenemos que aunar esfuerzos todos los bolivianos. En este momento estamos haciendo una lucha de frente, el compromiso del gobierno nacional y del presidente Luis Arce, controlar aquí nuestros alimentos del territorio nacional no salgan hacia las zonas fronterizas por contrabando, porque eso crea especulación y el incremento de precios en las vendedoras que están vendiendo a precios altos, ¿no es cierto? Entonces, con estas medidas vamos a contribuir a que ese contrabando disminuya y que también se estabilicen los precios en el mercado interno. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, compañeros.